Hola, mi nombre es David Ramírez. Quiero darles la bienvenida a un episodio más de este podcast de Yo Soy Freedom Podcast. En esta oportunidad tenemos la colaboración de BLM Fitness Classroom y nada más y nada menos que nuestro invitado especial de hoy. Ya me ven mucho con mi hermano, entregando información, contenido y las cosas que estamos haciendo y trabajando. En esta oportunidad estamos con un amigo, con un hermano especial que es Fran Gutiérrez. Bienvenido, Fran. Saludos, Andrés, David. Bueno, tenemos en nuestras conversaciones, tenemos unos temas que nosotros pensamos que el que nos escuche hablar recibiría una información muy valiosa para cambiar su vida en una frase o en algo que nosotros podamos entregar. Entonces, este espacio, queremos hacer eso, queremos compartir algo de la información de acuerdo a nuestras experiencias en nuestro camino como personas, como emprendedores, que, que ese camino puede ayudar, puede apoyar los procesos de la persona que está escuchando, puede hacer que una persona no cometa errores que de pronto nosotros cometimos. Y bueno, acá estamos. Entonces, Vamos a darle. voy a empezar por preguntarles a los dos, bueno, y yo también voy a responder. Autorrespuesta. Y es lo siguiente, todos los emprendedores, o en todas las personas, entienden que en el camino va a haber momentos difíciles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos momentos difíciles? ¿De qué se trata? Y si han tenido algo relacionado, obviamente que pueda apoyar o aportar a una persona que esté viviendo algo así y cómo lo vivieron, qué vivieron y cómo lo sobrepasaron o cómo lo solucionaron y qué aprendieron de eso. Ese tipo de experiencias. ¿Eso yo? Bueno, no, lo primero es que los caminos difíciles, el 90% de las personas lo ven como algo negativo. Y cuando entramos a un crecimiento personal, a un crecimiento espiritual y a elevar nuestros niveles de conciencia, entender que los caminos difíciles son neutros. Es decir, la vida es neutra. Si la vida es neutra, el camino difícil es para decir como, acá estoy para algo, quiero enseñarte algo y depende de ti que absorbes de esta experiencia. Si yo no soy tan consciente de eso, pues no aprendo, y si yo no aprendo, pues entonces la experiencia se va a repetir y se vuelve un patrón. Yo no sé si se han dado cuenta en personas externas o con uno mismo, en ciertas experiencias, por ejemplo, yo en caminos difíciles, me siguen pasando. Y definitivamente es porque no he aprendido. Y no he aprendido es porque no he sido consciente de que eso es algo positivo. Entonces la gente me dice, Andrés, entonces los caminos difíciles son positivos. Sí, los caminos difíciles son positivos. Porque cuando yo aprendo de ello, ya en el futuro va a traer mucho beneficio personal. Va a llegar esa experiencia y yo voy a decir, acá es donde valió la pena ese camino difícil. Entonces yo he contado varias de mis historias en mucho contenido y yo he tenido experiencias en ciertas áreas, desde la salud, desde relaciones, desde el dinero, pero yo siento que cada persona vino a aprender algo más marcado. Hay gente que vino a aprender más sobre el dinero, hay gente que vino a aprender más sobre las relaciones y hay gente que vino a aprender más sobre la salud. ¿Cómo me doy cuenta? El conflicto que esté más anunciado. Si el conflicto de la salud está más resaltado, es porque vine a aprender de eso. Todos vinimos a aprender de todas, pero esa que resalta más, cuando tú eres consciente, en el caso mío yo vine a aprender del dinero, porque era con la que más sufría, con la que más sentía ansiedad, con la que más tuve experiencias y tuve muchas experiencias, entre ellas he tenido tres quiebras económicas y en cada una ha sido un nivel más como, como de más aprendizaje. Siento que la última he sido más consciente del aprendizaje, porque como que la vida me anuncia, estoy aquí y definitivamente tuve una experiencia muy fuerte. He tenido ya las dos últimas han sido muy fuertes, pero que me ha hecho evolucionar mucho. Yo tuve una experiencia
donde tuve una quiebra económica. Caigo en cuenta de la quiebra porque yo tenía una quiebra económica inconsciente. Está bien en cierto punto tener certeza absoluta, positivismo, pero yo no me daba cuenta que yo estaba volviendo una bola de nieve, que siempre tomaba decisiones presentes por, eh, por anhelar un resultado futuro. Entonces, es decir, yo me compraba cosas, tenía viajes o generaba gastos pensando que ya me iba a ir muy bien. Eso no es certeza absoluta, eso sí es responsabilidad financiera. Certeza absoluta es Qué bueno, sentirme, qué bueno. es sentirme ya como alguien abundante, pero siendo responsable. Entonces es no sufrir, es si pasa un inconveniente financiero, es tenerlo presente que está ahí, aceptarlo, pero que no me afecte el día a día mío. O sea, una situación no puede afectar mi vida. Si yo estoy dejando que me afecte, ahí yo no estoy en certeza absoluta. Entonces en ese momento empezó a acumularse, entonces empecé a tomar decisiones financieras muy equivocadas y siempre pensando en el futuro, no, es que yo voy a salir de esto. Entonces tome su deuda, tome sus compras, tome sus gastos exagerados y hubo un día donde uno de los que me ayudaron, un amigo mío, nunca se me olvida, porque ya tenía pena, porque llegó un punto en que ya toqué, como cuando uno está en esa certeza absoluta, yo empecé a ocultarlo. Que como yo vivía en ese positivismo y era irresponsable financieramente, no le contaba a nadie. Entonces la gente, por eso cuando uno ve a la gente gastando, teniendo un estilo de vida, no compren esa vida de esa gente. No la compren porque el 90% de las personas están manifestando algo que no tienen. Y entonces yo viví en eso y al otro día no tenía con qué comer. Estaba lleno de deudas. Y fue un punto de un despertar. Porque yo dije, ¿en qué momento estoy yo? ¿Qué me pasó? ¿Qué me trajo hasta acá? Y hablo con la persona, una de las personas que más me ayudó en ese momento y me dijo, lo primero que usted cometió de errores fue no hablar. Porque la humildad de uno pedir ayuda es que hay gente que sabe más que uno en ciertas áreas. Mm, Y total. nosotros lo tenemos muy presente. Pasé de no tener para echarle gasolina al carro, porque tenía un carro, no tener que comer y lo peor de todo es que mi esposa estaba embarazada. Y ahí empecé a tener un choque emocional muy grande. Desconfianza, ya no tenía certeza absoluta, sino desconfianza. Y me iba en el carro a la casa escuchando música. Yo, ¿qué, ¿cómo voy a salir de esto? Lo primero que hice fue aceptarlo. Y pasé unas situaciones súper difíciles donde hablé con mi familia. Dije, estoy en una situación incómoda financiera, no era lo que ustedes pensaban. Lo primero es hacer una estrategia de salida. Y empecé y empecé y empecé. Siento que los momentos del camino difícil, cuando lo hice consciente, hay un despertar. Y ahí, como que fui un profesional en salir de deudas, en hacer estrategias bajo angustias, resolver sobre problemas, y ya entendí por qué fue ese camino difícil. Sufrí mucho, pero lo trascendí. Y por eso ahora, desde un nivel básico, entiendo qué son las finanzas personales, cuál es el juego del dinero y sé qué es salir de una quiebra económica. Sé qué es uno estar sin dinero, endeudado, con bajos ingresos y salir de deudas. Porque el miedo número uno que tiene la gente cuando se enfrenta que está endeudado, tiene los ingresos bajos, venga, yo cómo ahorro, cómo invierto, me hablan de finanzas, y yo como puta salgo de ahí, que hay una angustia total. Yo sé cómo hacerlo. Gracias a esa experiencia, busqué la ayuda, creé una estrategia y empecé a salir de eso. Ese fue un punto de inflexión difícil de mi vida. Y difícil para todos, porque creo que si nos sentamos a hablar, de repente en el nicho ya en el que ahora cambiando nicho, Andrés viene de la finanza y de los negocios donde se mueve dinero, nosotros estamos en el área fitness, salud y bienestar, pero solo hablamos de eso, ¿no? A nivel muscular, ligamentoso, articular, muscular, mover barras, mover kilos y verte bien, pero para mí, en el lenguaje de fitness global, la economía es una. Estar en forma también significa ser económicamente estable. Obviamente en diferentes niveles, pero que tú puedas, en el nivel donde te encuentres, poder vivir acorde a lo que
a lo que estás generando en el momento. Puedes cubrir tus necesidades familiares, colegio, comida, renta, etcétera. Y para eso hay que tener una habilidad y un estudio. Lastimosamente, hoy que hemos podido comenzar a ver más cosas que faltaron en décadas y siglos anteriores, nunca se nos enseñó del dinero. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, dedicamos 6 años en una primaria, 5, 6, 7 años en un bachiller, 5, 6, 7 años en una universidad, pero nunca nos enseñaron lo principal, hacer dinero. Eso nos tiene que mostrar Y también. administrarlo. Y administrarlo. Eso también nos tiene que mostrar mucho de cómo nos dominan, ¿sí? Quedan en la decisión de cada uno cómo generar dinero. Generar dinero tiene que ser una habilidad. ¿Cuánto venimos de carencia? Yo algo que me repito mucho es, yo quiero ser el final del camino de la carencia familiar, económica, porque la familia de pues, los padres de mis abuelos no tuvieron dinero, mis abuelos no tuvieron dinero, mis tíos, mis padres pues vienen de trabajar muy duro, y yo no quiero seguir arrastrando eso. Yo no quiero que se vuelva kármico, yo no quiero irme de este plano y que mi hijo siga arrastrando. Quiero ser yo la persona que diga, hasta aquí fue. Y estamos en un momento donde la información ya está, donde ya hay gente diciéndote, ya basta, se puede hacer dinero, se puede ganar dinero, pero le tenemos miedo al dinero, le tenemos mucho miedo al dinero. Y la gente me dice, ¿cómo le tenemos miedo al dinero? Yo le digo, ¿cómo se comporta la gente en un banco? Todo el mundo se mira de reojo, todo el mundo en silencio, la gente va a acercarse, o sea, el dinero hace sentir respeto y hasta miedo. ¿Por qué? Porque ya es una carencia muy arraigada. Está hasta en el historial genético de cada uno. ¿Sí? ¿Cómo transformar eso? ¿Cómo cambiar eso? Y algo que decía ahorita Andrés que es muy importante es, cuando tú trasciendes y entiendes, no es que se entiende el dinero, por lo menos yo no entiendo el dinero todavía al 100%, si lo entendiera ya me sobrara. No me falta, no me sobra. En mi nicho me siento que he estado escalando bastante, pero es porque me enamoré más del juego de crearlo que de tener el dinero. Cómo se crea, cómo hacemos eventos, cómo trascendemos un mensaje, cómo ayudamos a las personas a entender más a lo mejor marketing digital, entrenamiento global, saludable. Entonces te vas enamorando de tantas herramientas y de cómo transmitirlas, que la añadidura de toda esa ayuda y todo ese servir es la retribución económica. Pero ¿cuánto tuvo que pasar para yo entenderlo? Prácticamente toda mi vida. Si a mí me preguntan, ¿y desde cuándo vienes pensando así? Yo le digo, hace 3 años para acá. O sea que si comienzo a mirar toda mi vida, fueron 40 años para poder entender esto. Pero porque venimos de una década, de décadas donde no todo el mundo tenía ciertos secretos, ciertas habilidades, cierta educación económica. Ahora las personas tienen la capacidad de abrir YouTube y poner cómo ganar dinero o cómo entender el dinero, y te salen millones de videos explicándote. El tema es que quieras transformar esa idea que tienes, ese sentir que tienes del dinero, y entender de que el dinero es, yo siempre le pongo a la gente este ejemplo para terminar, es, el dinero es como los gatos. Frank, ¿cómo que como los gatos? Mientras más lo busca, ¿qué pasa? Más se aleja. Cuando haces el trabajo que es y haces lo que tienes que hacer, él sencillamente llega por añadidura. No es fácil, no es que van a llegar millones, pero a medida de que tú también vas creando ciertas habilidades en lo que sea que estés haciendo, va a ser mucho más fácil de que el dinero llegue a ti. Tocaste un tema muy importante que yo lo comprendo, lo vengo comprendiendo, pero relativamente hace poco, y es eso cuando hablaste como de esa educación formal, y estoy completamente de acuerdo. Mira, desde el punto de vista profesional, las personas que están viendo esto o cursaron una profesión, se dedican a algo. Y digamos que hay una cosa que es el cuadrante del flujo del dinero, que si inversionista, que si dueño de negocio, que si empleado. Pero para no hacer complicado eso, en 2 grandes categorías, uno es emprendedor y dueño de una empresa y trabaja en ella, o uno trabaja como colaborador en una empresa. Digamos que esas 2 grandes categorías. En esas 2 grandes categorías, en ningún momento de la formación recibimos la información de
cómo hacer. Cuánto es poquito dinero, cuánto es mucho, y cuando lo recibo, qué es lo que hay que hacer. Y tenemos prácticamente cero información sobre eso. O sea, nuestra capacitación sobre el dinero en nuestra infancia es si estábamos en el colegio y nuestros papás nos daban algo para la mesada, era tratar de aprender, tratar de aprender de eso. Y era, Malas. claro, a las malas, porque tú recibes, digamos, a mí me tocó cuando yo tenía 1.500 o 2.000 pesos colombianos al día. Entonces es una brecha que es, tú debes cumplir con administrar esto en ni siquiera en un día, en una mañana. Y esa es la capacitación, no hay. Entonces, volviendo al tema que me desvié, tú te gradúas de algo en la universidad, o bueno, estás trabajando en algo, y una de dos, o eres colaborador, o eres dueño de un negocio emprendedor, o empresario, lo que sea. De ninguna de las, estando en ninguna de las dos, tú puedes decir, ¿qué porcentaje de personas puede decir, yo entiendo el dinero, lo que tú estabas diciendo, yo entiendo el dinero, yo entiendo todo, nadie, ni estando de este lado, ni estando de este lado. Entonces es un trabajo que, como tú lo llamas ahora, es como que nos encontramos en la industria, en cualquier industria, y nos miramos a los lados, y nadie sabe de eso, nadie sabe realmente qué está haciendo. Exacto. Nadie sabe realmente cómo hacerlo, cómo administrar. Y ahí viene algo, y es que lo que decía ahorita mi hermano sobre esas experiencias confrontantes y difíciles, nosotros en nuestras conversaciones, en nuestras comidas y que hablamos, hay unas historias muy interesantes. Yo voy a contar brevemente una, y es uno tener la posibilidad de sentir libertad y abundancia, y también sentirla un día en el que tuve que sacar de una alcancía para comprar unos huevos para comer. Y yo esa experiencia es neutra, yo no la percibo como negativa ni positiva, pero yo recuerdo que cuando eso me estaba pasando, lo que yo sí hice fue estar muy atento a lo que estaba pasando. O sea, yo era muy consciente de lo que estaba pasando. Yo estoy sacando, y yo decía, pero tengo, o sea, pero no me voy a quedar sin comer hoy. O sea, yo estaba observándome, autoobservándome qué estaba pasando y qué estaba sucediendo. Y una reflexión es muy bonita, es que invito a cualquier persona que se vaya a una experiencia de esas, a una experiencia confrontante. Estamos hablando de dinero, listo, una experiencia confrontante con el dinero. Eso va a pasar y después vas a tener. Entonces, cuando tengas, va a ser muy interesante la historia. La parte interesante de tu historia teniendo no es tener, es cuando no. Esa es la parte divertida, esa es la parte divertida. La parte divertida de tener ganancias es primero no haberlas tenido. Exacto. Porque es que si tú siempre las tienes, no tienes el valor. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación social, se hace de mucho valor contar eso. Es que yo pasé por eso. Cuando tú cuentas, es que almorcé varias veces con crispetas. Eso es como que wow, eso es muy interesante. Se reemplazaba el arroz con las crispeticas. Es duro, ¿no? Entonces, Es duro. hay una belleza ahí, hay una belleza en que si tú vas a contar la historia, y la habilidad es darse cuenta de que cuando esté pasando, ser capaz de decir, esta va a ser la parte bonita de la historia. Yo les voy a contar otra, una mía, que fue, yo creo que tú no lo sabes. Cuando estaba trabajando en Primus, estaba trabajando en una empresa de alimentos para mascotas, y me tocaba trasladarme de una ciudad a otra en moto con mi mamá, con maletas y todo. Y hubo un día que fue una tormenta increíble. Ese día de esa tormenta increíble, nosotros nos accidentamos. Nos accidentamos 2 veces, gracias a Dios no nos pasó nada grave, pero nos caímos de la moto, y era un aguacero, era una lluvia y todos mojados, y ese momento, y yo me orillé a reflexionar. Yo me orillé a reflexionar, y mi mamá la estaba pasando muy mal, y yo como hijo, pues a mí me dolía mucho,
Que así como que uno dice, pues yo aguanto la pela, pero pues yo no quiero que mi mamá la aguante. Ujú. Y hablándole de eso, y sí le dije algo muy, no sé si maduro o no sé si qué, pero le dije, acuérdate de este día, que la estamos pasando muy mal, porque no la vamos a pasar más mal así. Entonces tenemos que tener la capacidad de recordar esto. Y le dije, ven, nos tomamos una foto. Y nos tomamos una foto en medio del aguacero, con la ropa mojada. Viví un nivel de hipotermia, porque llegué a un nivel de hipotermia que llegué a la casa a bañarme con agua caliente y no me calentaba. Y era temblando y duré temblando con más de 2 horas. Y eso hace interesante la historia después que uno cuenta. Porque el hijo de papi y mami, el que se identifique con esto, si después no va a tener historias que contar. No va a tener historias que contar de cómo se compró el carro o de cómo obtuvo algo, porque contar que mi papá me lo regaló es como que Diferente. es No, como es una que bendición para la es una persona, bendición. pero hay ciertas vivencias que tienes que crear y tienes que tener para valorar, sobre Sino todo. que a esas personas, si les pasó eso, de tener esa bendición y esa correspondencia, van a tener otros puntos de inflexión. O sea, va a llegar el momento en que lo tuvieron todo y va a llegar un momento en que no lo tengan y va a ser más difícil. El que lo ha tenido todo siempre es cada vez más difícil. Yo siento que lo que cuentas, y es que definitivamente la riqueza no tiene nada que ver con el tener. Todas las habilidades, y aquí, por eso yo soy frío, creamos tres cosas, que yo dije, venga, yo me senté con mi hermano. Cuando vamos a crear este impacto a la vida de los demás, debe ser una solución. Viendo el tiempo. Y, y yo vi, la gente, hay buena administradora del dinero, pero no tiene buena relación con el dinero. Hay gente que tiene buena relación con el dinero, pero no administra bien el dinero. Y hay gente que tiene las dos, administra, tiene una buena relación con el dinero, pero no sabe cómo crearlo. Entonces yo le dije, ay, vea, vamos a hacer esto y empezamos a crear y creamos esta base. Manifiesta relación con el dinero, crea propósito y función, o sea, cómo me gano el dinero, el cómo es muy importante, y administralo. Aprende a administrarlo ya cuando lo tengas. ¿Para qué? Si ustedes le ponen a ver las tres habilidades, ninguna tiene dinero. Todas son habilidades. Habilidades, sí, señor. Entonces, si alguien que esté en estos momentos teniendo mucho dinero, pues si tiene las tres, así la vida se lo quite 10 veces lo va a volver a crear. Entonces hay que dominar estas tres áreas de la riqueza. Yo lo entendí porque en un momento era buen creador del dinero, pero no lo administraba. En algún momento fui buen administrador del dinero, pero no lo creaba. Entonces, dominar las tres depende de uno. Si llega, no sé, Warren Buffett, yo siempre pongo el ejemplo de Warren Buffett, no sé por qué, pero por eso dicen que el millonario cuando se quiebra puede volverlo a hacer porque maneja las tres habilidades. Lo sabe manifestar, es decir, tiene una buena relación, no está en escasez, no está como con miedo a perder. Warren Buffett no tiene miedo a perder ni a bala. Sabe manifestarlo, sabe crearlo y sabe administrarlo. Esas tres, si las dominas, nunca te va a hacer falta el dinero. Es interesante, yo pienso que, y lo decía yo en estos días a alguien, a la gente le incomoda hablar del dinero, no se siente cómoda porque tampoco seguro tiene muchas historias que contar sobre él, porque lo que se tiene dentro sobre el dinero es carencia, lo que viste y lo que te tocó, pero lo que te tocó porque es repetitivo, no porque tú sabes si te tenía que tocar o no. Yo pienso en mi papá y en mi mamá y el dinero pues siempre fue una carencia. Cuando tuve la oportunidad de tocarlo, ¿qué crees que pasó? No se aprovechó al máximo porque en mi cabeza el dinero era carencia y al momento de recibirlo no supe gestionarlo, no supe administrarlo, no supe invertirlo, no supe qué hacer. La vida sí me volvió a dar una segunda oportunidad de crearlo otra vez en ciertos niveles, con un poco más de inteligencia porque ya había vivido un proceso de no saber qué hacer con él. Por eso hay ciertos mentores que me gusta mucho cuando dicen, tú le pones $10 millones a alguien que nunca ha tenido dinero
en un mes ya no va a tener nada, y es la verdad, porque no se ha hecho esa gestión y esa creación de habilidades. A mí el dinero hoy es algo que hablar, me gusta hablarlo y lo manifiesto en abundancia y me siento muy cómodo y me siento muy a gusto hablando de ello. Ahorita dijiste algo muy, muy bonito que se lo escuchó un mentor y ahorita lo dijiste con tus palabras, que fue, si es triste y si es como incómoda cuando la persona tiene un amor por el dinero como tal, o esa identificación con el dinero. Tú ahorita dijiste, no es el dinero, no es tener el dinero, es generarlo de lo que uno se enamora. Porque es que en la generación, sí o sí, cumpliendo con la ley de compensación y con el servicio, ahí hay servicio y todo. Entonces, el que se incomoda hablando de eso es porque está hablando del dinero como tal. Y es porque tiene una identificación con el dinero y puede tener una tóxica relación y un tóxico enamoramiento con el dinero. Exacto. Pero cuando te enamoras, así como lo dijiste ahorita, es de hacerlo. O sea, no es que yo quiera tenerlo, es que que yo disfrute ganarlo. Eso es diferente. Alex Hormozzi, yo lo escucho mucho, y él dijo que eso fue lo que le pasó. Él dijo, no es querer tener dinero, es uno enamorarse del proceso de ganarlo. Eso. Y es enamorarse de ese proceso. Entonces, tener o no tener no tiene nada que ver con enamorarse del proceso de ganar. Una cosa que a mí me pasó, yo monté un contenido y el título era Trata al dinero como tu mejor amigo. Y algunos me copiaron al interno, me copiaron y me dijeron, unos con su creencia religiosa, diciendo que pues, tratar el dinero como una persona, como un mejor amigo, como una relación, pues no iba como espiritualmente. Otros, que era avaricioso o que era interesado, me movía mucho el dinero. No sé si tienen una lucha interna con eso, tienen una mala relación con el dinero, y es que entender que el dinero está acá para que nosotros resolvamos, para comer, vivir experiencias, o sea, para sobrevivir también. Entonces, si nosotros vemos, yo veía cuando me copiaban, yo en realidad nunca entro en discusión, yo ya aprendí, es una de las cosas que más aprendí, pero cuando yo leía el texto yo decía, esas personas no tienen una buena relación con el dinero. Ni lo tienen. Y no lo tienen porque el que lo tenga jamás va a decir eso, o por lo menos el que lo vibre en abundancia. Yo me refería a que trata al dinero como tu mejor amigo, es que vibres en la energía correcta del dinero. Y yo creo que los seres humanos, cuando vemos el dinero como desde chiquitos, nos dicen como a un bebé, entiendo el concepto, pero desde trasfondo vean la reacción cuando le damos a un niño un billete y lávese las manos, gas. Ya como que le damos a entender que el dinero no es positivo. Y por eso tenemos unos patrones y unos traumas que hay que descodificar desde el principio. Yo, por ejemplo, vi comportamientos míos de mis ancestros, porque venía de antes, y empecé a ser consciente y a mejorar la relación. Yo puedo decir, yo amo el dinero. Eso no quiere decir que yo lo necesite. Es diferente. Ni que estés apegado. Yo no estoy apegado al dinero, eso es diferente. Lo mismo, yo amo a mi esposa, pero yo no estoy apegado a ella. Yo suelto, yo le dejo que la vida me dé las experiencias necesarias a través de las relaciones, de las cosas y a través del dinero. Yo acepto que el dinero es una experiencia, es una energía, es una vibración y depende de cómo yo lo gasto, cómo lo recibo, cómo lo administro, con qué energía. Hay gente que es muy buena administradora, pero sufre en el proceso. Ahorra porque cree que se va a acabar. ¿Sí me entienden? Entonces hay gente que administra el dinero, pero no tiene una buena relación con el dinero por eso, porque lo hace desde el lugar incorrecto. Por eso el tema de manifestar es la primera base antes de crear y administrar. Cuando tú lo manifiestas de verdad, si está bien y si no, también está bien. Es una persona abundante, no importa si tiene o no tiene. Eso no importa. Se va a sentir bien, se va a sentir libre. Siempre se va a sentir libre. Lo que importa es lo que es. ¿Qué es esa persona? Con dinero y sin dinero. Yo sé quién soy con dinero y yo sé quién soy sin dinero.
Sí. Que una conversación mía salga con la misma vibración y la misma energía, teniendo y no teniendo. Así. Entonces alguien que no tiene, lo ven cabizbajo, le piden consejos, se relaciona con personas en una energía bajita, la gente no quiere estar con esa persona y va de caída. O si yo tengo y no teniendo, estoy en la misma energía, en la misma vibración, pues entonces yo ya sé quién soy, Así porque es. no dependo. Y para mí eso radica en la abundancia. Así es, hermano. Para terminar, ya estamos terminando. Me hiciste acordar ahorita justo lo que acabas de decir, esa identificación con el ser. Nunca se me olvidó un ejemplo que escuché, no recuerdo en el momento de quién lo escuché, creo que fue de Javi Rodríguez, y decía, si tú ves mañana que Tony Robbins se queda en la quiebra y está vendiendo un curso o algo para que tú te mentorees con él, aún sabiendo que él está en la quiebra, ¿lo tomaría? Y yo dije, con los ojos cerrados, Claro. porque es que no es la persona con o sin el dinero, es Tony Robbins y lo que tiene para enseñarme. ¿Sabe quién Y es? tú sabes exactamente, sabes quién es, entonces ya el dinero es la añadidura de lo que él ha construido como persona. Y cuando ya tú aprendes eso, vuelvo y repito, me enamoro del juego. El juego me va a dar el dinero al final, pero, ejemplo, ahorita estamos en el proceso de la inmersión en hielo, de haberlo estudiado. Yo no estoy pensando en cuánto dinero voy a facturar con eso. ¿A cuánta gente le quiero llegar? Uf, mi sueño es tener 1000 personas en inmersión, no al mismo tiempo, pero sí llegar a esa cantidad y cómo lo haría ahora y en qué escenarios y como hablábamos ahorita y rentar una finca. Entonces tú te metes tanto en ese juego y en todas las experiencias que se pueden vivir ahí que es mágico, pero si lo llevamos a números es una muy buena cantidad de dinero, pero no es lo que te mueve al principio. Es una Entonces, consecuencia. exactamente, el que tiene una habilidad, un superpoder y lo sabe manejar y lo sabe manifestar y transmitir, el dinero no va a faltar. Bueno, este fue un episodio más de Yo Soy Freedom Podcast con la colaboración de BLM Fitness Classroom. Este es su servidor David Ramírez, Fran Gutiérrez. Andrés Ramírez. Nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó o creen que esto le puede servir a alguien, like y compartir. Un abrazo, yo soy Freedom, sean libres. Sean libres.